Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es miércoles 13 de mayo. Hoy tendría que estar venciendo la única prórroga que la Constitución permite al estado de emergencia y se abriría entonces un escenario en el que o se cesa la emergencia o se norma de una manera diferente, porque repito, hoy vence la última prórroga o la única prórroga que establece la Constitución. Sin embargo, ayer, a última hora, el régimen del señor Maduro Moros hizo algo curioso. Ellos anunciaron la renovación de la emergencia. Es decir, quizás sea otro decreto de emergencia o una prórroga inadecuada legalmente, jurídicamente inadecuada al decreto anterior. En todo caso, es una extensión de esta situación, de este estado. Esto tiene una dimensión sanitaria, por supuesto, tiene una dimensión procedimental, tiene un impacto económico, pero hay en el fondo un tema también que es constitucional, que tiene que ver con las reglas del juego en las cuales vivimos los venezolanos. Si vivimos bajo un Estado de Derecho, aunque sea simulado, o si nos acostumbramos a esta situación en la que se prorroga ad infinitum una emergencia que es gobernada a capricho, por así decirlo. Buscando información de calidad, buscando opinión calificada sobre esto, tenemos en línea a la doctora Claudia Niken. La doctora Claudia Niken ha estudiado este tema para diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana y tiene un criterio, repito, que puede servirnos de mucha utilidad para conformar un criterio en la opinión pública sobre esto. Claudia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece esta supuesta renovación de la emergencia? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, gracias por la invitación y buenos días a tu audiencia madrugadora también. Este tema ya lo estábamos esperando, ¿no? Realmente Nicolás Maduro ha venido haciendo uso de la facultad extraordinaria que le acuerda la Constitución de decretar estados de excepción. En el caso particular lo había venido haciendo con el estado de excepción económica, que el estado de emergencia económica que llama la Constitución, que decretó en enero del año 2016, y desde entonces prorroga el decreto luego de transcurrido los 60 días previstos en la Constitución, y al vencerse la prórroga vuelve a dictar un nuevo decreto de estado de emergencia, y así lo ha venido haciendo, y de hecho esta misma semana decretó nuevamente el estado de emergencia, ¿no? De modo que con el estado de alarma esperábamos que se comportara de la misma manera, es decir, una vez decretado el estado de alarma, se prorrogara, como en efecto se prorrogó, y al vencimiento, en principio lo que esperamos es que dicte un nuevo estado de alarma. Como tú lo decías antes, no hemos visto el decreto, simplemente anoche, alrededor de las 8 de la noche, nos notificó por televisión que estaba renovando el estado de alarma. ¿Cuál es el contenido del decreto? No lo conocemos. Esa es la realidad.
Estamos conversando con la doctora Claudia Niken, hay que decirlo, hija de nuestro recordado y admirado doctor Pedro Niken, un gran venezolano que luchó muchísimo porque nosotros viviéramos no en el reino de la selva, no en el reino de la violencia, no en el reino del más fuerte, sino bajo un Estado de Derecho. ¿Qué implicaciones tiene, Claudia, esta práctica de la renovación consuetudinaria de estos estados de excepción? En primer lugar, háblanos de qué son los estados de excepción y qué tipos de estados de excepción prevé la Constitución para qué tipo de situaciones, porque si es una emergencia, es una emergencia. Lo que no puede haber es que la emergencia se transforme en una nueva normalidad que consagre la arbitrariedad. Sí, es cierto. El estado de excepción es una situación extraordinaria, regulada en, vamos a decir, casi todos los países, en las constituciones. No me voy a ir a los orígenes históricos y esto de la institución, por decirlo de alguna manera, pero su esencia es que se presentan unas situaciones de hecho extraordinarias, imprevistas y en casi todos los casos imprevisibles, que pongan en peligro la seguridad de la nación, de los ciudadanos, de las instituciones, y a cuyo efecto las facultades, las que disponen los poderes públicos en ese momento son insuficientes para hacer frente a la situación. Es decir, las normas legales esencialmente que están en vigor para el momento en que se producen los hechos no son suficientes para que las autoridades actúen y controlen la situación que está poniendo en peligro a la nación, ¿no? O a sus ciudadanos, o a sus instituciones. La Constitución establece 3 formas de estado de excepción: un estado de alarma, que dura 30 días, un estado de emergencia económica, que puede durar hasta 60 días, y el estado de conmoción interior o exterior, que puede durar hasta 90 días. En el primer caso, el estado de alarma puede derivar de una diversidad de circunstancias ecológicas, sociales, culturales, naturales, etcétera, ¿no? El estado de alarma económica, bueno, pues de hechos económicos que pongan en peligro la seguridad económica de la nación, y en el caso de la conmoción interior-exterior, bueno, se atiende a la idea de conflicto, un conflicto, vamos a decir, armado o cuasi armado, que ponga en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o sus instituciones, bien sea porque ese conflicto sea interior o porque sea un conflicto exterior, una guerra en la que esté participando Venezuela, un ataque extranjero, etc. En esas circunstancias, de nuevo, siempre que la legislación en vigor no faculte a las autoridades para poner control o remedio a la situación, se autoriza al presidente de la República para decretar el estado de excepción. El estado de excepción, entonces, consiste o supone de alguna manera una flexibilización del principio de separación de poderes, porque el presidente de la República asume en principio el poder legislativo de manera temporal, porque en ese decreto de estado de excepción debe dictar las medidas que van a tomarse para hacer frente a las circunstancias excepcionales. Eso está expresamente establecido en la Constitución con relación a las garantías constitucionales, pero debe referirse a más allá de las garantías, a todas las medidas que deban tomarse, al menos a todas las medidas que sean o que deberían estar reguladas en una ley. Y bueno, eso es en esencia lo que debería ocurrir. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, lo que está ocurriendo ahora, y me voy a limitar al estado de alarma y al que por supuesto, es que hay algunas medidas que se están tomando, pero o que se dictan en ese decreto, pero la mayoría de las medidas que se supone que deberían estar allí no han sido dictadas en ningún momento formalmente. Por ejemplo,
Esto habla de la suspensión, de la posibilidad de suspender ciertas actividades económicas con algunas excepciones. Solo suspende las actividades académicas, educativas, académicas, todas las actividades culturales, deportivas, etcétera, que supongan aglomeración de personas, y la actividad de restauración la limita a la venta para llevar y al envío de domicilio. Ninguna otra actividad económica fue suspendida en el decreto de estado de alarma y en su prórroga, por ejemplo. Sin embargo, el país está paralizado. De hecho, Sudeban suspendió la actividad bancaria que con público. En fin, pero las demás actividades no fueron suspendidas y sin embargo estamos todos en la casa. O todos estamos posteados. En fin, muchos estamos en la casa, con la excepción de las actividades que nunca debían ser suspendidas, como las que están relacionadas con la cadena de producción, distribución y venta de alimentos o de medicamentos y otros bienes de primera necesidad. No sé si quieres preguntar alguna otra cosa, Chugo. No, creo que nos queda bastante claro que esta prolongación ad infinitum del estado de alarma ni redunda en una mejor capacidad del Estado para enfrentar la emergencia, ni permite que haya un manejo adecuado, institucionalmente correcto, de una emergencia que al prolongarse en el tiempo amenaza con convertirse en una nueva normalidad, porque como bien dice, estamos conversando con la doctora Claudia Niken. Claudia Niken es profesora universitaria, es abogado, es defensora de los derechos humanos y nos está dando una suerte de microconferencia sobre qué es y qué no es un estado de alarma dentro del conjunto de los estados de excepción y por qué una alarma que se prolonga en el tiempo tiene que ser manejada institucionalmente de manera distinta a estos decretos de estado de alarma. ¿Crees posible, Claudia, finalmente que haya la necesaria presión ciudadana para modificar esto y para que pudiera, en efecto, como planteaste, ser debatida, ser discutida, una ley de emergencia que le brinde un marco más seguro, más estable a una emergencia que no sabemos hasta cuándo se prolongará? Porque uno le pregunta incluso a las autoridades sanitarias o de cualquier otra naturaleza, ¿cuál es el horizonte de culminación de esta situación de la pandemia? Y le dicen que lo más seguro es que quién sabe. Sí, bueno, aquí el tema es que justamente una de las características de la excepcionalidad es su temporalidad, ¿no? Y eso se me olvidaba puntualizarlo antes, y por eso se puede decretar el estado de excepción, de acuerdo con las circunstancias que lo justifiquen, y prorrogarse por una sola vez. Al término de esa prórroga tendría que ocurrir, es lo que se espera, que la normalidad, vamos a ponerlo entre comillas y en itálica si queremos, cursiva, la normalidad se haya podido recuperar. Pero en determinadas circunstancias, como esta que estamos viviendo, es previsible que tal normalidad no va a ocurrir. Entonces, ¿para qué tiene que servir el estado de excepción? Para el estado de excepción tiene que servir para preparar el terreno para poder enfrentar las circunstancias de acuerdo con la normación constitucional ordinaria. Entonces, eso supone primero tomar medidas de emergencia efectivas y luego que durante el tiempo de la vigencia de la excepción, la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, de acuerdo con la Constitución, establezca una normativa que permita en el futuro trabajar o manejar la emergencia. En esa normativa deben estar establecidas todas las medidas, sanitarias o epidemiológicas que correspondan, que no están tomadas y que afectan a la libertad personal y que no puede ser, eso constitucionalmente no está permitido. Tendría que tomarse las medidas que aseguren el funcionamiento de los servicios públicos que en este momento no están funcionando. No hablo de los domiciliarios, cuyo funcionamiento no tiene nada que ver con el COVID-19.
o cuyo no funcionamiento no tiene nada que ver con el COVID-19, pero tenemos a los servicios públicos sin funcionamiento, cómo se va a garantizar el abastecimiento de comida y medicina, cómo se va a garantizar el abastecimiento de combustible, por ejemplo, y todo eso tendría que estar en una ley, o como se está haciendo en otros países, los incentivos para los comercios, los pequeños comercios que han debido cerrar por medidas sanitarias, cómo van a sobrevivir esos comercios. Es decir, tendría que haber todo un cúmulo de medidas que estén definidas en una ley votada por la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo Nacional y representantes del pueblo venezolano. Eso es lo que tendría que ocurrir. Ahora, el deber ser. Ese es el deber ser. En nuestro país no solo existe esta práctica de renovación del estado de excepción, sino que además esta práctica, que como te decía, viene del año 2016, se inserta entre las varias prácticas que ha llevado adelante el aparato gubernamental para anular el funcionamiento de la Asamblea Nacional, tal como fue electa en diciembre del año 2015, y que, como sabemos, supuso una composición de ese órgano por 2/3 partes de diputados pertenecientes a filas opositoras al régimen actual. Entonces, lo que tenemos los ciudadanos es el secuestro de nuestro órgano legislativo. Desde hace años, desde que se instaló prácticamente, está secuestrado el órgano legislativo, y secuestrado no solo el órgano legislativo hablando políticamente, sino secuestrado el espacio natural para discutir y acordar, y en este caso para tomar las medidas que son o que tendrían que ser las medidas adecuadas para resolver o atacar este problema en Venezuela, porque el problema en Venezuela, de acuerdo con las cifras hoy, no es el COVID-19 per se. El problema es que nosotros no tenemos capacidad para atender la epidemia del COVID-19 que se nos viene encima. Ese es el problema. Con estado de alarma o sin estado de alarma. El estado de alarma no ha hecho nada por resolver el problema. El gobierno no ha hecho nada por resolver el problema, porque el problema es mucho más grave. El problema está internacionalmente reconocido. Hay una emergencia humanitaria compleja declarada en Venezuela. En fin, tenemos una sociedad desnutrida, sin acceso a medicamentos, etcétera. Es decir, es una situación gravísima que obviamente tiene que tener una regulación jurídica, pero sobre todo tiene que verse desde el punto de vista humano, humanitario en Venezuela. Y ese creo que es el papel, y debe ser el papel en este momento de la sociedad civil, apuntar hacia la búsqueda de un lugar en el cual podamos refugiarnos y tratar de resolver al menos este escollo, que no es poca cosa, y que puede resultar siendo gravísimo, no solo para la salud y la vida de los habitantes del país, sino para la salud del país en sí mismo. Doctora Claudia, queremos agradecerle vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 13 de mayo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Claudia Niken, profesora universitaria, defensora de derechos humanos, experta en derecho, y nos ubica en esta dura realidad, pero era importante que alguien lo dijera y que lo dijera con esa claridad y con esa firmeza. La prolongación de la situación, de la condición de alarma, no fortalece a la sociedad venezolana en la lucha contra el coronavirus. Lo que sí fortalece es la arbitrariedad del poder, que es otra cosa. Una emergencia que se prolonga en el tiempo tiene que ser normada democráticamente. La Constitución establece para los estados de alarma un decreto y una prórroga, una única prórroga de 30 días que tendría que estar venciendo hoy. La doctora Claudia Niken nos dice cuáles serían las alternativas republicanas que pudiesen tener además un efecto importante en cómo dotar de verdad de recursos y de fortalezas a la sociedad venezolana frente a la amenaza. Sin embargo, repito, lo que hay es la reiteración de este estado de alarma que no ha fortalecido a la nación
porque bueno, en plena alarma vemos al señor Mauro Moros utilizando, por ejemplo, la Comisión Presidencial de Lucha contra el Coronavirus, más bien para hacer propaganda política y para agredir a la oposición. Eso es lo que se ha provocado, la arbitrariedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora cambiamos drásticamente de tema, pero no de pasión. La pasión es Venezuela siempre. Ahora vamos a tocar el tema de cómo los activos de la nación venezolana han venido siendo depredados por un régimen que está ansioso de divisas, está hambriento de divisas. Uno de los escenarios donde se ha defendido con mayor energía el patrimonio de los venezolanos es precisamente la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional. Allí está el diputado Elías Mata, quien en reiteradas ocasiones en los últimos meses ha estado señalando situaciones, casos en los cuales esta búsqueda de divisas por parte del régimen ha amenazado y amenaza efectivamente intereses, bienes, patrimonio de la nación. Ayer hubo una situación confusa en este sentido. Un tuit del diputado Elías Mata reseñaba que había una situación turbia o en todo caso escasamente informada sobre la cesión de acciones que son propiedad de Venezuela, que son propiedad de PDVSA en una compañía sueca, la compañía Ninas, y esas acciones habrían sido cedidas a una fundación sueca. Dejemos que sea el propio diputado Elías Mata quien nos explique de qué se trata esta situación presuntamente, posiblemente lesiva a los intereses de los venezolanos. Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chuo. Para mí es un placer poder estar en tu programa y comunicarme con todos tus radioescuchas. Sí, mira, el día de ayer, a través de una nota de prensa emitida por la propia junta directiva de esta empresa Nimas, tal como tú dices, bueno, ¿por qué nos interesa? Porque en esa empresa Nimas, que es una empresa que está ubicada, es una refinería que está en Holanda, es una empresa de propiedad donde su socio, hay dos socios, por un lado está PDVSA y por otro lado está la empresa Nestlé, una empresa que está, PDVSA tiene el 50,001% y Nestlé tiene el 49%. Producto de toda esta situación, a partir de la instalación del gobierno interino, en esa empresa específicamente ha continuado la junta directiva que había colocado el régimen, ¿ya? Continuaba allí. Nunca se pudo hacer el cambio porque, bueno, los gobiernos europeos
no permitían pues la posibilidad de designar una nueva junta directiva que respondiera a los intereses de la nueva junta de PDVSA. Extrañamente ayer, en esa nota de prensa, nos enteramos de que ahora PDVSA pasó a tener, en vez del 50%, pasó a tener un 15%. Y se decía que PDVSA había cedido ese 35% de sus acciones a una fundación, lo que no dejaba claro, como todo lo que ocurre en este gobierno, que es la opacidad, no decía qué pasó con ese 35%, si es que el régimen recibió un pago o qué fue lo que se hizo, porque nosotros pasamos de un día para otro de tener el 50% de las acciones a un 15%. En vista de eso, nosotros por supuesto estamos en alerta. Ese es un bien de la República. El artículo 150 de la Constitución es muy claro, dice que todo contrato de interés público, y ese es un contrato de interés público porque esas acciones son de la República, son de todos los venezolanos, para poder cambiar, vender, etcétera, eso debe pasar por la Asamblea Nacional para su aprobación, y nosotros por supuesto nos enteramos por el comunicado que emitió la propia empresa ayer, es decir, por los medios de comunicación, no estamos enterados en lo absoluto de eso. Por lo tanto, para nosotros, la primera opinión, eso es totalmente turbio, eso es ilegal. La República no puede perder de un día para otro esas acciones, y en todo caso nunca recibe absolutamente nada. Como dijo, es un contrato de interés público, por el artículo 150, eso debe ser revisado y aprobado por la Asamblea Nacional. Estamos conversando con el diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, que nos está recordando dos cosas que son muy importantes. La primera, que el artículo 150 de la Constitución establece que todo contrato de interés público tiene que pasar, contrato en el país o con actores internacionales, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, nos refiere este caso de esta compañía, de esta refinería ubicada en Holanda, que se habría cedido en condiciones no conocidas el 35% accionario. Ahora, Elías... Un caso importante, Chugo. Ese artículo 150, para recordar, en el año 2001, el presidente Chávez modificó a través de una habilitante una ley, que era la ley de administración financiera. Y en esa ley de administración financiera él decidió que los endeudamientos no iban a pasar por la Asamblea Nacional. En ese momento, Andrés Velázquez, Enrique Martínez y persona fuimos al TCJ ya ha instalado Chávez, a demandar la nulidad de ese artículo porque eso violaba las deudas, eran contratos de interés público. Y fuimos al TCJ y fue designado como ponente el doctor Delgado Cando. Tuvimos durante año y medio en ese juicio, y al final el doctor Delgado Cando, en una ponencia y con la aprobación de todos los magistrados de la Sala Constitucional, nos dieron la razón. Y tengo que reconocer que Chávez dio la orden a la Comisión de Finanzas y la ley fue modificada y se colocó que la Asamblea Nacional debía aprobar los endeudamientos. Es decir, es un artículo que hay una sentencia ratificada por la Sala Constitucional donde eso está ampliamente reconocido. Estamos conversando con el diputado Elías Mata. Me salgo un poco del tema de lo ocurrido con la compañía Nimas, porque tú has tocado en forma intensa la situación de Amuay. Los venezolanos hemos visto con sorpresa cómo ahora Punta de Piedras es un aeropuerto donde con extrema frecuencia aterrizan aviones que vienen de Irán. Hay todo un tema a propósito de lo que podría ser la cesión de derechos e incluso de propiedad de lo que fue el centro refinador más importante del mundo, como es el CRP, el Centro Refinador Paraguaná, con el caso concreto de las refinerías Cardón y Amuay, en beneficio del régimen iraní. Tú lo has denunciado. ¿En qué situación está eso? Mira, yo comenzaré por
decir que es muy lamentable la situación que están atravesando todos los venezolanos en este momento. Primero, una situación de pésimos servicios públicos que fueron prácticamente todos destruidos, pero hay algo que también es inaudito. El país que tiene las reservas petroleras más altas del mundo, 303.000 millones de barriles, bueno, ese país no tiene gasolina. Ese país que llegó a tener el parque refinador más grande del mundo, éramos capaces de refinar 1.300.000 barriles de petróleo diarios en productos derivados. Bueno, ese país hoy no tiene gasolina. Hay que preguntarse por qué. Porque esas 5 refinerías que teníamos, entre ellas el centro refinador Paraguaná, que él solo, entre Amuay y Cardón, era capaz de refinar 940.000 barriles diarios. ¿Por qué no hay gasolina? Bueno, no hay gasolina porque desde el año 2012 y antes comenzó una desinversión en todas estas refinerías. Ocurrió el incendio de Amuay y nosotros advertimos en ese momento, yo era diputado de la Asamblea Nacional, se dio un gran debate, pero nos dijeron que no, que eso estaba totalmente resuelto. Pero empezamos a observar escasez de gasolina en los estados fronterizos. Lo que pasa es que mucha gente no se acuerda de eso, pero Zulia, Táchira, comenzaron a colocar, ¿te acuerdas? El famoso chip. Así es. Bueno, con ese chip nos comenzaron a rebanar el tema de la gasolina. Y bueno, eso comenzó a sumarse al llegar a este momento en que no tenemos ninguna de esas plantas que están produciendo. Ellos, como tenían dinero, estaban importando gasolina, no había problema, pero ahora se acabó la caja y con todo este problema de las sanciones también ellos andan todo enredados. En definitiva, ¿qué pasó? Bueno, esas refinerías están destruidas. Hay este rumor de que supuestamente están llegando a un acuerdo con Irán para que Irán se encargue de la refinería y por eso todos esos vuelos que llegan a punto fijo con estos aviones de la línea iraní Marán-Irán, supuestamente con equipo, productos que son necesarios para la recuperación de la planta de Amuay. Nosotros hemos dicho en la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo donde se advierte que ningún contrato de cesión de la planta del centro refinador Paraguaná se puede realizar sin la aprobación debida de la Asamblea Nacional. Eso está aprobado y eso quede claro, eso se le dejó claro al gobierno de Irán y a cualquier otro gobierno que pretenda, digamos, aprovecharse en estos momentos de los bienes de la República. Elías, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada. No, gracias a miércoles por 13. esta oportunidad y comunicarnos con todos tus radioescuchas. Esta tribuna es Un tuya. placer para mí, ¿verdad? Un gran abrazo. Gracias, hermano. Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Energía del Parlamento venezolano, diciéndonos varias cosas muy importantes en relación a este tema de la refinería en Holanda. Ratifica que esa negociación no ha pasado por la Asamblea Nacional, lo cual viola lo establecido en el artículo 150 de la Constitución y nos da datos importantes a propósito del tema de la presencia iraní y la posibilidad también lamentable de que activos de la República pasen a propiedad de ese régimen en el contexto de este desastre que es lo que ha hecho el régimen con nuestra principal empresa petrolera, con los efectos terribles que ha tenido sobre la calidad de vida de todos los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde,
por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a tocar un tema que es muy delicado, pero que tiene que ser abordado precisamente porque es un tema relevante de salud pública. Ayer se tuvo conocimiento del lamentable deceso de Alberto Caguán. Alberto Caguán es un venezolano que hace algunos años, algunas décadas, destacó como cantante. Luego se dedicó a otros negocios, algunos de ellos vinculados con el tema del espectáculo, ciertamente. Y ayer se conoció su fallecimiento en una situación que aún no está determinada cabalmente, pero que todo parece indicar que se trata de un suicidio. Todos sabemos el tabú social que significa el tema del suicidio, y cuando eso está asociado a otras situaciones, a síndromes depresivos, etcétera, entonces hay otro tabú más que es el que rodea a ese tipo de situaciones. Esto es siempre delicado, insisto, pero en esta circunstancia de prolongado encierro, de cuarentena extendida que estamos viviendo, es mucho más delicado. Por eso es pertinente buscar información de calidad que nos oriente como ciudadanos y como familia, como sociedad, en el manejo de este tema tan grave. Por eso buscamos esa información, ese criterio calificado, y tenemos en línea a la psicóloga Marisol Ramírez. Marisol Ramírez es la presidenta de Psicólogos Sin Fronteras y, debo decirlo además, tienen un convenio con CESAP. El CESAP es el Centro del Servicio de la Acción Popular. Es una de las organizaciones no gubernamentales más grandes de Venezuela y tiene un conjunto de ramificaciones muy importantes, sobre todo a nivel popular, dentro y fuera, por cierto, del ámbito urbano. Tienen importantes raíces incluso en el ámbito rural. Bueno, con esa organización tan importante, Psicólogos Sin Fronteras tiene un convenio para prestar asistencia y apoyo a los venezolanos en estas horas tan complejas. Marisol, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir a propósito, no de la circunstancia específica de este caso que pone el tema sobre el tapete, sino sobre el tema en sí, el tema del suicidio en una circunstancia tan compleja, tan exigente como la que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela? Muy buenos días, te escuchamos. Buenísimo, buenos días, Chubo, y agradecida por la oportunidad que me brinda de comunicarme con tu audiencia y de poder hablar de este difícil tema como tú lo presentas, lo cual es una realidad innegable. Fíjate, lo que es cierto es que el suicidio es un trastorno, sin duda, un trastorno, es un comportamiento que está precedido de una serie de trastornos emocionales, fundamentalmente. Y pareciera ser un trastorno individual, ¿no? Pareciera que, tú lo dijiste muy bien, el suicidio genera una serie de juicios alrededor, que son muy difíciles tanto para la persona que lamentablemente lo cometió como para la familia inclusive. Anoche, cuando tú me compartías un poco y me invitabas a la noticia, yo revisaba las redes sociales y era inevitable leer lo que las personas respondían frente a este lamentable suceso que tú mencionas. Entonces, el suicidio se transforma entonces en un trastorno también que afecta a la salud mental social. Es decir, el impacto que deja es tremendamente difícil de manejar porque son muchas las preguntas y las interrogantes que se suceden, pues. Y lo que es cierto es que el comportamiento suicida no surge de hoy para más tarde. El comportamiento suicida tampoco es como el diario popular nos dice, no, el que lo dice no lo hace. No, al contrario, el
comportamiento suicida es una consecuencia lamentable de una serie de procesos emocionales que, bueno, algunos son trastornos de personalidad muy agudos y otros son sucesos muy sostenidos en el tiempo, situaciones sostenidas en el tiempo, como la que estamos viviendo. Sensación, de mucho miedo, incapacidad para resolver la vida, por supuesto una anticipación terrible al futuro, mucha ansiedad, mucha desesperanza, ya como trastornos de la personalidad. Entonces el suicidio, que tanto nos asusta a todos, esa es la realidad, que tanto nos complica a todos, tiene una serie de síntomas que nos permiten con anterioridad, alertarnos frente a él. Y quizás ese es un mensaje importante, y yo entiendo que tú quieres de alguna manera que compartamos. En situaciones como esta que estamos viviendo, donde hay tanto miedo a la incertidumbre, donde cambiar nuestros patrones de producción, cambiar nuestros patrones además de relacionamiento social, y no sabemos realmente cómo vamos a adelantar, porque yo siempre digo en estos casos, en este caso es importante saber que lo que éramos ya no lo somos. Lo que nosotros fuimos antes del 13 de marzo, que dicho sea de paso, no era una situación para nada normal. A mí no me gusta hablar de normalidad, pero no era una situación digna de vida, quiero decir. Cuando hablo de normal, me refiero a una situación digna para la vida. Los que me antecedieron, que dieron cuenta rápidamente de esto que estamos hablando. Antes del 13 de marzo nosotros teníamos una vida normalizada, es otra cosa, donde aprendimos a manejar a lo largo, en este contexto de la emergencia humanitaria compleja, aprendimos a manejarnos, a sobrevivir, pues, y a conectarnos incluso con lo posible. En general, esa era la actitud. Y sin dejar por fuera la cantidad de gente que lamentablemente estaba en una situación muy pauperada, y que, por ejemplo, porque hasta el alma de pauperada la tenían, los llevó a salir del país, por ejemplo. Después del 13 de marzo, nosotros entramos en otra suerte de normalidad muy que no ha sido posible de ninguna manera asumir, porque la falta de información, el silencio al que estamos de alguna manera confinados, como medida de protección, ojo, las medidas de protección son indispensables. Este es un virus que tiene alto contagio, pero baja letalidad, entendiendo que, bueno, la letalidad está asociada a una serie también de características y condiciones de la persona, pero es muy contagioso, esa sí es la realidad. Canadá nos ha sometido era necesario atenderlo con medidas de confinamiento, con medidas de distanciamiento social, con medidas de protección, que además las debemos seguir observando. Sin embargo, encontramos que el silencio al que en muchos casos nos arrinconó estas medidas, hay mucho adulto mayor viviendo solo, sus hijos están fuera, hay mucha persona adulta contemporánea también sola en su casa, hay muchas parejas que se quedaron solas, no tienen hijos, están solos en su casa, hay muchas parejas con hijos, hay una variedad inmensa de posibilidades. Y ese silencio, que no es para nada, ¿cómo te diría?, maligno, ¿no? Al contrario, aprender a lidiar con nuestro silencio interno, nuestra soledad, son recursos importantes en la vida. No siempre genera las mejores respuestas emocionales y actitudinales y las conductuales. Ese silencio, que además está aderezado con el silencio informativo, ¿verdad?, que nos da cuenta exactamente de lo que estamos viviendo, y que pareciera que la única manera de resolverlo es con mayores periodos de alargamiento, pues estos periodos de alarma, de reserva, como el que estamos viendo hasta el próximo mes de junio, no ayudan, no colaboran. Entonces, lamentablemente, quienes están en una situación, quienes han estado en una situación débil desde el punto de vista psicoemocional, adquieren mayores posibilidades y condiciones de que esa debilidad se convierta realmente en una penalidad. Entonces, aparecen, nosotros continuamente en Psicólogos Sin Fronteras, el servicio que tú mencionabas,
la alianza que nosotros maravillosa tenemos con el Grupo Social CESAP, quienes han creído en que la psicología tenía que salir del consultorio y tenía que ir a la comunidad y que tenía que ir a la calle, el psicólogo, y que no a buscar pacientes, a hacer acompañamiento psicosocial de todas las situaciones que hemos venido enfrentando. El coronavirus no es una crisis sanitaria, es una expresión más de la emergencia humanitaria compleja por la dimensión que ha tomado. Los efectos, quiero decir, del coronavirus. Evidentemente es una crisis sanitaria mundial, pero que nuestro país se inserta dentro de esta lamentable modalidad normalizada de vivir en la que estamos desde hace rato, que es esta emergencia, los indicadores de esta emergencia humanitaria. Te comentaba con que nosotros, por ejemplo, en el servicio, te puedo simplemente mencionar este detalle. En la segunda quincena de marzo, nosotros en el sistema con que trabajamos, con que atendemos a las personas, hacemos acompañamiento individual, acompañamiento psicosocial en las comunidades, tiene que ver con la metodología de psicoterapia breve y de urgencia, primero auxilio psicológico. Esta metodología hace posible que tú asistas a la consulta como paciente y tengas de manera gratuita, garantizada, por lo menos unas 4 oportunidades de conversar, 4 o 5 en promedio, oportunidades para conversar con un especialista de la psicología, inclusive de la psiquiatría, si es necesario. Te comento esto para poder poner en contexto el que, por ejemplo, en la segunda quincena de marzo, nosotros recibimos el número de personas que generalmente recibimos en un mes, alrededor de 250 personas en la segunda quincena, 2 semanas. Para esas personas, nosotros se otorgaron alrededor de casi 500 citas en una quincena. Y todo lo que fue el mes de abril, nosotros atendimos, por ejemplo, fíjate, alrededor de 480 personas y llegamos a un total de 1.010 citas gratuitas. Porque, repito, cada persona tiene la oportunidad semanal de volver. Entonces, por eso es que contamos de esta manera el número de personas y el número de citas. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice simplemente, lamentablemente, que la salud emocional de la gente está cada vez más quebrada, más sensible. Hay mucho miedo a salir a la calle. Ahora empezamos inclusive a manejar el síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir a la calle porque me puedo enfermar, porque yo soy hipertensa, porque soy un poquito mayor, porque yo tengo un poquito de gripe, porque estoy mejor en mi casa, porque no sé si el otro con el que me va a vender la fruta o el que me voy a encontrar, no sé, en el supermercado, en la farmacia, caramba, tú tienes síntomas, porque como pueden ser asintomáticos, entonces yo muero del miedo. Entonces, lamentablemente, frente a todas estas cosas, el silencio del confinamiento y de la paz interior, que no vienen gratis. Yo estoy convencida que la paz interior viene después de un proceso de crecimiento y a veces de cierto sufrimiento, porque tengo que lidiar con mis propias cosas, mi propia historia, pero este en particular, que tiene que ver con este proceso de confinamiento, no genera ninguna paz interior gratuita, no, al contrario, genera mucha angustia interior. Y lamentablemente vemos, bueno, la situación tiende a tomar otros matices todavía más graves. ¿Por qué razón? Ahora supuestamente hay una desescalada que debemos empezar a intentar salir a la calle, pero entonces ocurren cosas como la estigmatización y la culpabilización. Yo ayer lamentablemente escuché que hay un caso nuevo dentro de los más de 400 que hay en Venezuela, según las cifras que se manejan, y era una persona, una enfermera del estado de Aragua, caramba, que se había contagiado porque estaba paseando. Estaba en la calle paseando. Entonces, en la calle paseando. La palabra crea realidades, mi querido Chugo. Cuando tú dices, estaba en la calle paseando, lo que estás diciendo, caramba, es un contenido muy duro. Estás estigmatizando a esa persona. Y si de estigmatizaciones vamos a hablar, no olvidemos entonces la cantidad de venezolanos que lamentablemente están regresando al país como retornados en una condición, insisto, se fueron con el alma quebrada y regresan con el alma doblemente quebrada,
porque la situación y las condiciones en que regresan son terribles. Además, hacinados en carpas en las fronteras, ya los traen, por supuesto, a sus zonas distintas de procedencia, Miranda, Aragua, Carabobo, pero lamentablemente los traen a ser confinados, totalmente distanciados de sus familiares, ni siquiera por teléfono. Y esto ¿por qué? Porque se supone que pueden ser posibles ¿cómo se llama? Portadores. Portadores, gracias. Portadores, y esto, imagínate, esto va a acrecentar la pandemia. Entonces, lamentablemente, esto genera una matriz de opinión en la gente, en todos nosotros. Porque, bueno, ahora llegan los bichos, ¿no? Prácticamente ahora vienen los bichos. Igualito que se trataron a los primeros cuando supimos de la pandemia, que venían de Europa por distintas razones. Caramba, esos son los portadores. Ahora los nuevos portadores, los nuevos bichos son los retornados. Y esto nos hace mucho daño porque al final estas personas, primero, en principio, por lo más importante, es que están en una condición de dignidad perdida. La vida no tuvo sentido para ellos, se fueron de este país, de su país, buscando nuevos horizontes, de las peores maneras, caminando, de las peores maneras, y regresan aún peor. Entonces, es importante que entendamos que de ese planteamiento inicial que tú haces, el suicidio como un elemento muy doloroso para la persona que lo vive, y para la persona que lo comete, y para la familia que queda, en la condición que sea, y donde necesitamos ser medianamente respetuosos y compasivos, y dejar de hacer juicios. Desde ese elemento, en ese contexto, hasta este gran macro que te estoy diciendo, el recorrido es de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y donde necesitamos entender que ante cualquier expresión, buscar ayuda legítima, buscar ayuda seria, responsable, como lo que tú mencionabas, es lo que procede. Necesitar no es debilidad, necesitar es reconocer mi condición de vulnerabilidad en mi humanidad y poder hacer algo por ella que no sea mayor perjuicio. Y es tener el valor y la responsabilidad de buscar la ayuda necesaria. Ese es también un acto de valor. Sí, señor, es así. Y en lo colectivo, entender que necesitamos generar redes que le permitan a la gente saber dónde acudir y buscar, y también poder, por ejemplo, en el caso de César, como tú muy bien lo comentabas, que tiene más de 40 años haciendo un trabajo comunitario, generar también, como lo están haciendo, la información acerca de qué hacer, porque evidentemente hay cosas que se pueden hacer ante la profusa ansiedad que me paraliza, ante la desesperanza que sencillamente me quita la gana de vivir, y ante esta sensación de ya no somos lo que fuimos, lo que somos no es posible mantenerlo. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? Y no nos podemos reinventar solamente desde lo material, nos tenemos que reinventar desde lo espiritual, desde lo personal, desde lo anímico. Entonces, buscar esa ayuda es fundamental. Marisol, disculpa que te interrumpa, pero tú conoces también como yo lo precario del tiempo en la radio. Estamos conversando con Marisol Ramírez, psicólogo, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras. ¿Qué clave de encuentro sería posible para cualquier persona que te esté escuchando en este momento, necesite ayuda e intente establecer contacto con Psicólogos Sin Fronteras o con este servicio que están desarrollando en alianza con el CESAP? Básicamente la primera cosa es una llamada telefónica. Nosotros tenemos un teléfono de todo el día para recibir mensajes de texto, WhatsApp, incluso llamadas solicitando ese espacio. 0424-292-5604 es ese teléfono que permite esta conexión. Habrán otras líneas que van prontamente a salir al conocimiento público, puesto que estamos buscando de alguna forma apoyo para justamente poder llevar adelante este mismo tipo de servicio. Nosotros somos un equipo de más de 20 terapeutas, entre psicólogos y psiquiatras, y estamos siendo canalizados a través de esta línea que acabo de mencionar. Por favor, repita el número. ¿Cómo no? 0424-292-5604. Allí recibimos SMS, WhatsApp y llamadas telefónicas. Ciertamente le quiero pedir a tu audiencia
por favor, eso sí, comprenda que estamos haciendo todo lo posible porque todo el mundo sea atendido a la brevedad. No siempre podemos hacerlo, porque lamentablemente la realidad y los números nos abruman, pero la gente puede contar con que de alguna manera y en la medida posible, lo más rápido, los vamos a atender. Existen otros grupos también que están haciendo este tipo de trabajo. Hacemos alianza directamente con la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, quien entonces, por ejemplo, pacientes psiquiátricos crónicos descompensados porque no consiguen, por miedo a salir a la calle y se les acaba el medicamento y de alguna manera se exacerban los síntomas, nosotros podemos conectarlos con la Sociedad Venezolana de Psiquiatría para que en este caso, también sean atendidos por otro profesional cuando ya rebasa nuestras posibilidades. Tenemos correos también, como por ejemplo es la atención, emergencia, SPAT, tal cual, atención, emergencia, SPAT, SPAD, que son las siglas de servicio, @gmail.com para la gente que está fuera de Caracas, porque el equipo que tenemos, estamos atendiendo gente dentro y fuera de la región capital. De manera que allí nos vamos a atender también, nos vamos a dar una respuesta para poder, acompañarnos a aliviar este temor, este sufrimiento que por supuesto nos agobia. Tu cuenta en Twitter y la de Psicólogos Sin Fronteras, por favor. La de Psicólogos Sin Fronteras, @PSF Venezuela, la del programa Acompañando en el Dolor, RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR